Jugando con fuego. De Arthur Conan Doyle. Sería una vana pretensión por mi parte afirmar que sé lo que ocurrió realmente el pasado 14 de abril en el número 17 de Batterley Gardens. Referida por escrito, mi hipótesis, seguramente, parecerá demasiado incoherente y demasiado grotesca para ser tomada en serio. Y sin embargo, que allí ocurrió algo cuya naturaleza dejará su huella en cada uno de nosotros, es un hecho que puede ser corroborado por el testimonio unánime de sus 5 testigos. No entraré en disquisiciones ni especulaciones. Me limitaré a hacer un relato conciso, que someteré al juicio de John Moir, Harvey Dacan y de la señora de la Mer, y que no publicaré, a menos que ellos estén dispuestos a confirmar todos los detalles. Me es imposible obtener la aprobación de Paul Leduc, pues, al parecer, ha abandonado el país. Fue John Moir, el conocido socio fundador de Moir y Sanderson, el primero que despertó nuestro interés por los temas del ocultismo. Al igual que ocurre con muchos hombres de negocios, serios y pragmáticos, había en su naturaleza una vertiente mística que le había llevado a investigar y en algunos casos a aceptar determinados fenómenos inexplicables, algunos de ellos disparatados y otros muchos fraudulentos, que se suelen aglutinar bajo el nombre común de espiritismo. Sus estudios, inspirados en un principio por un espíritu abierto, con el tiempo, habían llegado a adquirir desgraciadamente un cariz dogmático, convirtiéndole en un individuo tan intolerante y fanático como la mayoría de los creyentes. Dentro de nuestro pequeño grupo, representaba a la hermandad de los que han hecho de estos fenómenos extraordinarios una nueva religión. La señora de la Mer, nuestra medium, era hermana de John Moir y esposa de la Mer, el famoso escultor. Nuestra experiencia nos había demostrado que internarse en estas prácticas sin medium era tan inútil como que un astrónomo tratara de realizar sus observaciones sin un telescopio. Por otra parte, a todos nos desagradaba tener que recurrir a una medium de pago. No resulta evidente que el medium o la medium en cuestión se verían obligados a obtener algún resultado, a cambio del dinero recibido, y que la tentación de cometer un fraude sería irresistible para ellos? No se pueden tomar en serio fenómenos producidos a razón de una guinea por hora. Pero, afortunadamente, Moir había descubierto que su hermana tenía poderes de medium, en otras palabras, que era una batería de energía magnética animal, que es la única forma de energía, susceptible de ser receptiva en el plano espiritual, tanto como lo es en el propio plano material. Cuando digo esto, no pretendo establecer en absoluto una verdad incuestionable, sino simplemente exponer las teorías que, fueran acertadas o no, nos servían para explicarnos los fenómenos que contemplábamos. La señora de la Mer asistía a estas reuniones, a pesar de que su marido no se mostraba muy de acuerdo, y aunque nunca había dado muestras de poseer un gran poder psíquico, conseguíamos producir al menos fenómenos corrientes, como recibir mensajes a través de golpes, que son, al mismo tiempo, tan pueriles y tan inexplicables. Todos los domingos por la tarde, nos reuníamos en el estudio de Harvey Dacan en Batterley Gardens, en la casa contigua a la esquina de Merton Park Road. La imaginación que Harvey Dacan pone de manifiesto en sus obras de arte, explica a los ojos de cualquiera, el hecho de que este hombre sea un apasionado de todo lo sensacional. Al principio, se sintió atraído por esa especie de aire pintoresco y bohemio que rodea el estudio de lo oculto, pero pronto, su atención se orientó hacia algunos de los fenómenos a los que me he referido, y enseguida llegó a la conclusión de que aquello que había tomado como una diversión novelesca y un entretenimiento para después de la cena, formaba parte, según todos los indicios, de una formidable realidad. Deacon es un hombre que posee una mente extraordinariamente clara y lógica, como digno descendiente de su antepasado, el famoso profesor escocés, y constituía, en nuestro pequeño grupo, el elemento crítico,
El hombre carente de prejuicios, dispuesto a investigar los hechos hasta el límite de su capacidad y reacio a anticipar teorías sin contar con los datos suficientes. Este rigor fastidiaba a Moir, tanto como la actual fe ciega de Moir divertía a Deacon, pero ambos, cada uno a su manera, manifestaban la misma pasión por el asunto. ¿Y yo? ¿Qué motivos diré que me unían a aquel círculo? Yo no era un devoto. Tampoco era un crítico científico. Quizás, lo mejor que podría decir de mí mismo, es que era un ciudadano curioso e inquieto, ansioso de estar a la última en todas las tendencias novedosas, ávido de cualquier sensación nueva que me ayudara a escapar de la monotonía y a abrirme a nuevas posibilidades de existencia. Yo no soy un entusiasta, pero me complace la compañía de quienes lo son. Cuando hablaba con Moir, tenía la sensación de que nos encontrábamos en posesión de una llave maestra secreta, capaz de franquearnos la puerta del más allá, y esto me llenaba de una vaga complacencia. La atmósfera sedante de la sesión a media luz, me resultaba deliciosa. En una palabra, aquello me divertía, y esa es la razón de que acudiera a aquellas reuniones. Fue, como he dicho, el pasado 14 de abril, cuando tuvo lugar el extraño suceso que voy a relatar a continuación. Fui el primero de los hombres en llegar al estudio. La señora de la Mer ya estaba allí, pues había estado tomando el té con la señora de Harvey Dacan. Las dos damas se encontraban de pie, en compañía de Harvey Dacan, frente a una pintura inacabada que aún permanecía sobre el caballete. No soy un experto en arte, y confieso que nunca he llegado a entender lo que Harvey Dacan quiere expresar en sus pinturas, pero en aquella ocasión me di cuenta de que era un cuadro muy bien ejecutado e imaginativo, con hadas, animales y todo tipo de figuras alegóricas. Las damas se mostraban entusiasmadas en sus elogios, y realmente eran extraordinarios los efectos que había conseguido con el color. ¿Qué le parece esto, Markham? Me preguntó. Pues es algo que se me escapa, le dije. ¿Qué clase de animales son estos? Monstruos mitológicos, criaturas imaginativas, emblemas heráldicos, me respondió. Una especie de extraña y fantástica procesión de ellos. Con un caballo blanco al frente. Exclamé. No es un caballo, replicó Deacon, más bien enfadado, cosa extraña, pues era un hombre que tenía un gran sentido del humor, y que casi nunca se tomaba a sí mismo en serio. Entonces, ¿qué es? Le pregunté, un poco cortado. ¿No ve que tiene un cuerno en la frente? Me dijo con impaciencia. Es un unicornio. Ya le he dicho que son animales heráldicos. ¿Es que no los reconoce? Lo siento mucho, Deacon, contesté, pues parecía realmente molesto. Entonces, se rió de su propia irritación y dijo. Perdóneme, Markham. Lo que ocurre, es que ese animal me ha dado un trabajo espantoso. Me he pasado el día pintándolo y borrándolo, e intentando imaginar qué aspecto tendría en la vida real un unicornio. Al final, conseguí lo que había estado buscando, por eso, al ver que no lo reconocía, me ha sentado mal. Vaya, desde luego que es un unicornio. Le dije, pues era evidente que mi torpeza le había deprimido. Ahora puedo ver el cuerno con toda claridad, aunque nunca he visto un unicornio, salvo el que figura en el escudo real, y por eso no se me ocurrió pensar en esa criatura. ¿Y estos son grifos y basiliscos, y dragones de todo tipo? Sí, contestó. Esos no me ofrecen dificultades. Fue el unicornio el que me trajo de cabeza. Dejaré su conclusión para mañana. Deacon le dio la vuelta al cuadro sobre el caballete, y nuestra conversación derivó hacia otros temas. Moir se retrasó aquella noche, y cuando apareció, venía acompañado, para nuestra sorpresa, de un pequeño y robusto francés, al que presentó como Monsieur Paul Leduc. Y digo que nos sorprendió,
porque teníamos la teoría de que cualquier intrusión en nuestro círculo espiritual podría alterar la armonía e introducir un elemento de desconfianza. Nosotros sabíamos que podíamos confiar los unos en los otros, pero todos nuestros resultados quedaban viciados en presencia de un extraño. A pesar de todo, Moir pronto nos convenció para que aceptásemos aquella innovación. Monsieur Paul Leduc era un famoso especialista en ocultismo, un vidente, un médium, un místico. Había viajado a Inglaterra con una carta de presentación para Moir, del presidente de la Hermandad Parisina de los Rosacruces. ¿No era natural que lo trajera a nuestra pequeña sesión, y que nosotros nos sintiéramos honrados con su presencia? Era, como he dicho, un hombre pequeño y robusto, de apariencia vulgar, y con un rostro ancho, pulcro y bien afeitado, en el que destacaban únicamente un par de grandes ojos castaños y aterciopelados, que resaltaban vagamente al mirarle a la cara. Iba bien vestido, daba muestras de una educación exquisita, y los curiosos giros de su inglés hacían sonreír a las damas. El señor Deacon tenía reparos hacia nuestros experimentos y salió de la habitación, tras lo cual atenuamos las luces, como de costumbre, y acercamos las sillas a la mesa cuadrada de caoba, que estaba dispuesta en el centro del estudio. Aunque la luz estaba amortiguada, podíamos vernos los unos a los otros con toda claridad. Recuerdo que incluso me estuve fijando en las curiosas manos, pequeñas, regordetas y rematadas en ángulo recto, que el francés puso sobre la mesa. ¡Qué divertido!, exclamó. Hace ya muchos años que no participaba en una reunión como esta, y me resulta fascinante. ¿Así que la señora es medium? ¿Llega a caer la señora en trance? Bueno, no llego a tanto, contestó la señora de la Mer. Pero casi siempre me invade un profundo sopor. Ese es el primer estadio, dijo el francés, profundice en él, y llegará al trance. Una vez que el trance se haya producido, su pequeño espíritu la abandona, y en su lugar se instala otro pequeño espíritu. De ese modo, conseguirá la conversación y la escritura directas. Abandone su máquina y deje que otro la maneje. Pero, ¿qué tienen que ver los unicornios con todo esto? Harvey Deacon se estremeció en su silla. El francés se puso a girar lentamente la cabeza, escudriñando en las sombras que cubrían las paredes, y exclamó: ¡qué divertido! Hay unicornios por todas partes. ¿Quién ha estado pensando tan intensamente en algo tan extraño? Es increíble, dijo Deacon sorprendido. Me he pasado todo el día, tratando de pintar uno. Pero, ¿cómo ha podido adivinarlo? ¿Usted ha estado pensando en ellos en esta habitación?, dijo el francés. Así es, confirmó Deacon. Los pensamientos tienen sustancia, amigo mío, aseveró Monsieur Leduc. Cuando usted imagina algo, lo está creando. No lo sabía, ¿verdad? Yo puedo ver sus unicornios, porque no solo veo con los ojos de la cara. ¿Quiere usted decir que puedo crear algo que nunca ha existido, por el simple hecho de pensar en ello?, preguntó muy interesado Deacon. En efecto. El pensamiento es la acción a la que se someten todos los demás hechos. Eso explica por qué un mal pensamiento puede ser también algo peligroso. Supongo que eso será en el plano astral, dijo Moir. Bueno, amigos, eso no son más que palabras, dijo el francés, esto sucede aquí, en cualquier parte, por todas partes. Ni yo mismo sabría decirlo. Las veo, pero no puedo tocarlas. ¿Podría conseguir que también nosotros las viéramos? Tendría que materializarlas. Un momento. Hagamos un experimento. Aunque el poder es escaso. Déjenme comprobar primero de qué fuerza disponemos, y luego veremos lo que se puede hacer. ¿Me permiten que les coloque como me parezca mejor?
Es evidente que usted sabe mucho más que nosotros sobre este tema, dijo Harvey Dacan. Le ruego que asuma usted todo el control. Puede que las condiciones no sean muy buenas, dijo Monsieur Leduc. Pero haremos lo que podamos. La señora se quedará donde está, yo me sentaré a su lado, y este caballero junto a mí. El señor Moir se colocará al otro lado de la señora, porque es bueno alternar rubios y morenos. Así. Y ahora, con su permiso, apagaré las luces. ¿Qué ventaja tiene la oscuridad? Le pregunté. La fuerza que empleamos es una vibración del éter, al igual que la luz, explicó Leduc. Ahora contamos con todos los hilos. ¿Le asusta la oscuridad, señora? Qué divertidas son estas sesiones. Al principio, la oscuridad resultaba totalmente impenetrable, pero al cabo de unos minutos, nuestros ojos se acostumbraron a ella, hasta el punto de permitirnos distinguir la presencia de los demás, aunque de forma muy borrosa y vaga, esa es la verdad. Al margen de estas oscuras formas inmóviles, no se veía nada más en el estudio. Todos nos estábamos tomando aquella sesión con mucha mayor seriedad que las anteriores. Extiendan las manos hacia adelante, dijo el francés, es imposible que nos toquemos, pues somos pocos para una mesa tan grande. Relájese, señora, y si el sueño se apodera de usted, no se resista. Y ahora guardemos silencio, y esperemos. Nos quedamos en silencio y esperamos, mirando fijamente la oscuridad que se abría ante nosotros. El tic-tac de un reloj llegaba desde el corredor. Un perro ladraba de forma intermitente en la lejanía. Una o dos veces se oyó el traqueteo de un coche que atravesaba la calle, y el resplandor de sus farolillos penetró por una ranura de las cortinas, produciendo una alegre interrupción de aquella oscura espera. Entonces, empecé a sentir los síntomas físicos que ya me resultaban familiares, por haberlos experimentado en ocasiones similares anteriores: pies fríos, hormigueo en las manos, calor en las palmas, y una sensación de viento frío en la espalda. Sentí unas extrañas punzadas en los antebrazos, especialmente en el izquierdo, el que tenía más cerca de nuestro invitado, debido sin duda a una alteración del sistema vascular, pero digna de atención en cualquier caso. Al mismo tiempo, fui consciente de un sentimiento de expectación creciente, casi doloroso. Por el rígido y absoluto silencio de mis compañeros, deduje que sus nervios estaban tan en tensión como los míos. Entonces, un sonido surgió repentinamente de la oscuridad, un débil y sibilante sonido, la respiración, tenue y acelerada, de una mujer. Poco después, la respiración se fue haciendo cada vez más tenue y rápida, como si fluyera a través de unos dientes apretados, hasta terminar en un agitado jadeo, acompañado de un roce monótono de tela. ¿Qué es eso? ¿Todo va bien?, preguntó alguien en la oscuridad. Sí, no hay ningún problema, dijo el francés. Es la señora, que ha caído en trance. Ahora, caballeros, si esperan en silencio, podrán ver algo que creo que les va a resultar muy interesante. Persistía el tic-tac del recibidor. Seguía oyéndose la respiración de la medium, ahora más intensa y profunda. Seguían llegando los resplandores de las luces fugaces de los cabriolés, que se agradecían más que nunca. Nos encontrábamos en una especie de puente tendido en el vacío, a un lado, el velo entreabierto de lo eterno, y en el otro, los coches de Londres. La mesa palpitaba con pulso vigoroso. Oscilaba con fuerza, rítmicamente, con un fácil movimiento de presión y distensión bajo nuestros dedos. De su interior, surgían crujidos y chasquidos, suaves y penetrantes, como los que produce un animado fuego en una noche helada. Hay mucha fuerza, dijo el francés. Se puede ver encima de la mesa. Pensé que se trataba de una ilusión mía, pero todos la veían ahora.
Había una luz fosforescente, entre verdosa y amarillenta, un vapor luminoso más que luz, diría yo, flotando sobre la superficie de la mesa. Se enrollaba, retorcía y ondulaba en pliegues de un tenue resplandor, girando y arremolinándose, como nubes de humo. Pude ver las manos blancas y cuadradas del francés, iluminadas por aquella luz siniestra. ¡Qué divertido!, exclamó. Es espléndido. ¿Utilizaremos el alfabeto?, preguntó Moir. No. Haremos algo mucho mejor, contestó el invitado. Eso de inclinar la mesa hacia cada letra del alfabeto es más bien tosco, y con una medium como la señora, podemos aspirar a cosas mejores. Sí, pueden hacer cosas mejores, dijo una voz. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha hablado? ¿Ha sido usted, Markham?, preguntó alguien. No, yo no he dicho nada, contesté. Es la señora la que ha hablado. Pero, no era su voz. ¿Es usted, señora de la Mer? No es la medium, sino el poder que se manifiesta a través de los órganos de la medium, dijo la extraña y profunda voz. ¿Dónde está la señora de la Mer? Confío en que no sufrirá ningún daño. La medium es feliz en otro plano de la existencia, siguió diciendo la voz, ella ha ocupado mi lugar y yo el suyo. ¿Quién es usted?, preguntamos. A ustedes no debe importarles saber quién soy yo. Yo soy uno que vivió como ustedes, y que murió como ustedes morirán. Escuchamos el crujido y el rechinar de un coche, que se detuvo en el portal de al lado. Se produjo una pequeña discusión, a propósito del precio del viaje, y el cochero se alejó calle abajo, refunfuñando roncamente. La nube verde amarillenta seguía formando suaves remolinos sobre la mesa, apagada por una parte, pero dotada de una tenue luminosidad por el lado de la medium. Parecía que se estaba concentrando frente a ella. Una sensación de frío y miedo penetró en mi corazón. Me dio la impresión de que nos habíamos acercado frívola y alegremente al más sagrado de los misterios, a la comunión con los muertos. ¿No les parece que estamos yendo demasiado lejos? ¿No deberíamos dar por finalizada esta sesión?, exclamé. Pero los demás estaban ansiosos por ver en qué acababa aquello, y se rieron de mis escrúpulos. Todos los poderes han sido creados para su uso, dijo Harvey Deacon. Si podemos hacer esto, debemos hacerlo. Todas las nuevas vías de conocimiento fueron consideradas ilegales en un principio. Es conveniente y razonable que indaguemos sobre la naturaleza de la muerte. Es conveniente y razonable, repitió la voz. Ya lo creo. ¿Qué más se puede pedir?, exclamó Moir, que parecía muy excitado. Hagamos una prueba. ¿Podría ofrecernos una prueba de que realmente está entre nosotros? ¿Qué prueba desea?, inquirió la voz. Pues, veamos. Tengo unas monedas en el bolsillo. ¿Podría decirme cuántas hay? Cuando regresamos es con la esperanza de enseñar y elevar el espíritu, y no para adivinar acertijos infantiles, repuso con brusquedad la voz. Vaya, señor Moir, esta vez le han pillado, exclamó el francés. Seguramente el control tiene mucha razón en lo que dice. Esto es una religión, no un juego, dijo la voz, fría y dura. Precisamente, esa es también la opinión que yo tengo sobre este asunto, exclamó Moir. Puede estar seguro de que siento mucho haber hecho una pregunta tan absurda. ¿No quiere decirme quién es usted? ¿Qué puede importar ya eso?, contestó, desdeñosa, la voz. ¿Lleva mucho tiempo siendo un espíritu? Sí. ¿Cuánto? Nosotros no contamos el tiempo como ustedes. Nuestra condición es diferente. ¿Es feliz? Sí.
¿No desearía volver a la vida? No, sinceramente no. ¿Tiene alguna ocupación? No podríamos ser felices si no tuviéramos nada que hacer. ¿A qué se dedica? Ya le he dicho que nuestra situación es totalmente diferente a la suya. ¿No podría darnos una idea de su actividad? Nosotros nos esforzamos por nuestro propio perfeccionamiento y por el progreso de los demás. ¿Le complace estar aquí esta noche? Me alegro de haber venido, si puedo hacer algún bien con mi visita. Entonces su objetivo es hacer el bien. Esa es la meta de la vida, en cualquiera de sus niveles. ¿Lo ve, Markham?, dijo Moir, eso responde a sus temores. Y así fue, pues mis dudas desaparecieron, dejando paso al interés. ¿Existe el dolor en su vida? Pregunté, ya más tranquilo. No, el dolor es algo corporal, respondió la voz. ¿Existe el sufrimiento mental? Sí, uno puede sentirse triste o angustiado en cualquier momento. ¿Se reúnen con los amigos que conocieron en esta vida? Con algunos. ¿Por qué solo con algunos? Solo con los que estamos en buena armonía. ¿Se reúnen los maridos con sus esposas? Los que de verdad se quisieron, sí. ¿Y los demás? Para esos, el otro no es nada. ¿Tiene que haber un vínculo espiritual? Por supuesto. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? Si se hace con buenos fines, sí. ¿Y qué fin no lo es? La mera curiosidad y el capricho. ¿Pueden ser peligrosos? Podrían convocar fuerzas que escapan a su control. ¿Fuerzas malignas? Fuerzas que están aún sin desarrollar. Dice que son peligrosas, para el cuerpo, o para la mente. A veces para los dos. Se produjo una pausa, y la oscuridad pareció hacerse aún más densa, mientras la neblina verde amarillenta giraba y humeaba sobre la mesa. ¿Le gustaría hacer alguna pregunta más, Moir? Dijo Harvey Deacon. Solo esta. ¿Existe la oración en su mundo? La oración debería estar presente en todos los mundos. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de que existen poderes fuera de nosotros mismos. ¿Qué religión practican allá? Tenemos creencias diferentes, igual que ustedes. ¿No han alcanzado ciertos conocimientos? Solo tenemos fe. Los asuntos religiosos, intervino el francés, tienen un gran interés para ustedes los ingleses, que son gente seria, pero no resultan muy divertidos. Tengo la impresión de que con este poder, podríamos intentar alguna experiencia importante. Algo de lo que después pudiéramos hablar. Pero nada puede ser más interesante que esto, dijo Moir. De acuerdo, si esa es su opinión, me parece muy bien, respondió el francés contrariado. Por mi parte, tengo la impresión de haber escuchado todo esto antes, y me gustaría intentar esta noche algún experimento, aprovechando toda esta energía de que disponemos. Pero si desea hacerle más preguntas, adelante, cuando haya terminado, podremos intentar algo más. Pero el hechizo se había roto. Preguntamos y preguntamos, pero la médium permaneció muda en su silla. La neblina seguía girando sobre la mesa. Ha alterado la armonía. Ya no responderá a nada más, le dijo Moir con disgusto al francés. Pero ya hemos escuchado todo lo que ella puede contarnos, repuso Leduc. Por mi parte desearía ver algo que no haya visto antes. Por ejemplo. ¿Me dejan intentarlo? ¿Qué se propone? Antes les dije que los pensamientos tienen sustancia. Ahora me gustaría probárselo, y mostrarles algo que tan solo es un pensamiento. Sí, sí puedo hacerlo, y ustedes lo verán. Ahora les ruego que no se muevan de sus sitios, no digan nada y mantengan las manos sobre la mesa. La habitación estaba más oscura y silenciosa que nunca.
Volví a experimentar el mismo sentimiento de aprensión que me había atenazado al comienzo de la sesión. Sentía una especie de hormigueo en las raíces de mis cabellos. Se ha puesto en marcha. Está actuando, exclamó el francés, y su voz se quebró al decir estas palabras, prueba de que también él era víctima de una gran tensión. La niebla luminosa se deslizó lentamente, fuera de la mesa, y se desplazó fluctuante a través de la habitación. Luego, se detuvo en el rincón más apartado y oscuro, donde se concentró e iluminó, hasta solidificarse en torno a un núcleo brillante, una extraña mancha resplandeciente y cambiante, que tenía luz propia, aunque sus rayos no penetraban las tinieblas. El color verde amarillento se había convertido en un rojo apagado y oscuro. En torno al núcleo, apareció entonces una sustancia oscura y humeante, que se fue espesando y endureciendo, haciéndose cada vez más compacta y oscura. De pronto, la luz desapareció, ahogada en la sustancia que había crecido a su alrededor. Se ha ido, dijo alguien. Silencio. Exclamé, ¿hay algo en la habitación? Oímos algo en el rincón donde había estado la luz, algo que respiraba profundamente y se agitaba en la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho, Leduc? Pregunté. No pasa nada. No hay nada que temer. La voz del francés temblaba de excitación. Cielo santo, Moir, hay un animal enorme en la habitación. Está aquí, a mi lado. Era la voz de Harvey Deacon, a la que siguió un golpe producido por un objeto pesado. ¿Y después? ¿Cómo podría describir lo que ocurrió a continuación? Algo enorme arremetió contra nosotros en la oscuridad, encabritándose, pateando el suelo, destrozándolo todo, saltando y resoplando. La mesa quedó destruida. Todos salimos despedidos en distintas direcciones. Entonces, aquel ser se abalanzó con una violencia terrible, de un rincón a otro del estudio, revolviéndose entre nosotros y causando un gran estrépito. Todos gritábamos aterrorizados, y nos arrastrábamos para apartarnos de él. Algo me pisó la pierna izquierda, y sentí que se me astillaban los huesos bajo su peso. Una luz, una luz. Aulló alguien. Moir, usted tiene cerillas. No, no tengo. Deacon, ¿dónde están las cerillas? Por el amor de Dios, las cerillas. No las encuentro. Cuidado, está ahí. Deténgalo, Leduc. Está detrás de mí. Gritó el francés, Mon Dieu, no puedo pararlo. La puerta. ¿Dónde está la puerta? Mi mano, tanteando en la oscuridad, tropezó por suerte con el picaporte. La criatura se lanzó desde el otro lado, resoplando y bufando, y embistió con un espantoso topetazo contra el tabique de roble. Giré rápidamente el picaporte, y un segundo después, estábamos todos fuera, y la puerta se cerraba a nuestras espaldas. Desde el interior, nos llegó el estruendo de un horrible destrozo y pataleo. ¿Qué es eso? En el nombre del cielo, ¿qué es eso? Pregunté, aterrorizado. Un caballo, respondió Moir, lo vi cuando se abrió la puerta. Pero, ¿qué ha sido de la señora de la Mer? Tenemos que rescatarla. Vamos, Markham, cuanto más lo pensemos, menos nos agradará hacerlo. Deacon abrió la puerta de golpe, y nos lanzamos al interior. La señora de la Mer estaba tirada en el suelo, entre los restos de su silla. La cogimos, y la arrastramos rápidamente fuera de la habitación. En cuanto llegamos a la puerta, eché una mirada por encima del hombro hacia la oscuridad. Allí había dos extraños ojos, que nos miraban relucientes. Se oyó un redoble de cascos, y tuve el tiempo justo para cerrar la puerta de golpe. Entonces, se escuchó un topetazo, y la puerta se rajó de arriba abajo. La está atravesando.
Va a salir. Corran, corran si quieren seguir con vida. Gritó el francés. Otro golpe, y algo atravesó la puerta rajada. Era un cuerno, largo y blanco, que brilló a la luz de la lámpara. Brilló durante un instante ante nosotros, y volvió a desaparecer con un chasquido. Rápido, rápido. Por aquí. Gritó Harvey Deacon. Refugiémonos aquí dentro. Aquí, rápido. Nos refugiamos en el comedor y cerramos la pesada puerta de roble. Dejamos a la mujer inconsciente en el sofá, y acto seguido, Moir, el aguerrido hombre de negocios, vaciló y se desmayó sobre una alfombra que había junto a la chimenea. Harvey Deacon estaba pálido como un cadáver, y temblaba convulso como un epiléptico. En ese momento, oímos que la puerta del estudio volaba hecha pedazos con estruendo, y que el ruido de cascos y los bufidos pasaban al corredor, arriba y abajo, haciendo temblar la casa con su furia. El francés tenía el rostro entre las manos y lloraba como un niño asustado. ¿Qué vamos a hacer?, le increpé, sacudiéndole bruscamente por un hombro. ¿Serviría de algo una pistola? No, no. El poder cesará. Entonces todo habrá terminado, dijo Leduc, tembloroso. Ha podido usted matarnos a todos, insensato, con sus experimentos infernales. No lo sabía. ¿Cómo iba a imaginar que se espantaría? Está loco de terror. Todo ha sido culpa de Deacon, él le golpeó. Harvey Deacon se incorporó de un salto y exclamó: ¡Cielo santo! Un grito horrible resonó por toda la casa. Es mi mujer. Voy a salir ahora mismo. Aunque sea el mismísimo demonio, voy a salir. Abrió la puerta de golpe y salió disparado hacia el corredor. Al final del pasillo, yacía la señora Deacon inconsciente. Se había desvanecido al pie de la escalera, espantada por lo que acababa de ver. Pero allí, no había nada más. Nos miramos con ojos aterrorizados, pero todo estaba completamente tranquilo y en silencio. Me acerqué al rectángulo oscuro, dejado por la puerta del estudio, esperando a cada paso, que una forma atroz saltara hacia el corredor. Pero no ocurrió nada, y todo estaba en silencio en el interior. Acechando de hito en hito, con el corazón en un puño, llegamos hasta el umbral, y nos quedamos mirando fijamente la oscuridad. La habitación estaba en calma, y no se oía ningún ruido, pero la oscuridad no era completa. Una nube luminosa, con el centro incandescente, flotaba en un rincón. Poco a poco, se fue apagando y desvaneciendo, haciéndose cada vez más delgada y transparente, hasta que todo el estudio quedó de nuevo, sumido en la misma oscuridad densa y aterciopelada. Y con el último destello vacilante de aquella luz siniestra, el francés estalló en un grito de alegría. ¡Qué divertido!, exclamó. Nadie ha resultado herido, solo una puerta rota y las damas asustadas. Pero, amigos míos, hemos logrado hacer algo que hasta ahora nadie había conseguido. Y si de mí dependiera, no volvería a repetirse, sentenció Harvey Deacon. Esto fue lo que sucedió el pasado 14 de abril en el número 17 de Batterley Gardens. Empecé diciendo que podría resultar demasiado grotesco dogmatizar sobre lo que realmente ocurrió. Simplemente he ofrecido mi propio punto de vista, nuestro punto de vista, ya que ha sido corroborado por Harvey Deacon y John Moir, por lo que pueda tener de valor. Cualquiera que lea este relato, es muy libre de imaginar, si lo desea, que fuimos víctimas de un sofisticado y magnífico fraude, o pensar, como nosotros, que vivimos una experiencia totalmente real y terrible. O quizás, sepa más que nosotros sobre tan misteriosos asuntos, y pueda informarnos de algún caso parecido. Si así fuera, y envían una carta a William Markham, 146 M,
de Albany, podrían ayudarnos a esclarecer un suceso que seguimos viendo muy oscuro. Fin.